¿Qué tal, Raptubia? ¿Cómo está? Un gusto poder tenerlo, Raptubia Bueno, Server. Jen, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Excelente, Rap. Muy Bueno, bien. Ahí lo veo en el nuevo espacio de estudio que tiene ahí. tratando. Bueno, con usted vamos a tocar precisamente es cómo, cómo debe rezar un ágida. ¿Por qué un ágida debe rezar? O no, mejor dicho, si Dios es creador de todo, Él sabe todo, ¿por qué tenemos que rezar? Bueno, esa es una pregunta que en realidad se podría preguntar a un judío también. No tiene que ver con noágidas nada más. Hay varios asuntos del rezo. El punto número uno, hay que entender que el rezo, a ver, dice Ishaya en el capítulo 57, creo que es, "Ki beisi beis tefila y korele koloane". Mi casa, dice Dios a través del profeta, es una casa de rezo, oración, podemos discutir qué significa la palabra tefila, para todas las naciones. Esto significa que dentro de ciertos parámetros, todas las personas del universo, todos los seres humanos, tienen relación con esta idea del rezo. Si es una mitzvah, un precepto, no es un precepto, ok, esto podemos discutirlo, es verdad, alágicamente hablando. Pero sin duda es una forma de servir a Dios. El rezo es un servicio a Dios. Entonces, más allá de que Dios sepa todo lo que pasa por mi mente, por la mente de todos los seres humanos, por la mente de todas las criaturas del universo, etcétera, etcétera, el rezo trasciende lo que yo pueda o quiera pedirle a Dios. El rezo es un servicio a Dios en sí. Entonces, obvio, Dios sabe si yo necesito esto o aquello, pero yo no rezo, no digo yo de tubia, me refiero a una persona. No debería rezar solamente porque necesito esto o aquello de Dios, sino que el rezo en sí se llama avoida, es un servicio, es un trabajo que uno hace con el corazón, en el corazón, para conectarse, vincularse con Dios. De hecho, la palabra tefilá, una de las explicaciones de la palabra tefilá es de conexión. Cuando nace uno de los hijos de Jacob se llama Naftali, Naftulei Neftalti. Hay una especie de conexión con Dios en el momento en que uno reza. Entonces, el rezo, de vuelta, para responder la pregunta en términos sencillos, es conexión, no es petición. Qué buena la aclaración que acaba de hacer Rap. Es conexión, no es petición. No necesariamente. También hay peticiones. Sí, el rezo en el libro de rezo judío, que no necesariamente es un libro de rezos para noágidas, esto me parece importantísimo mencionarlo. No deberían rezar con un sidur clásico judío, sino que deberían rezar con rezos específicos para Bnei Noach. Y la razón de esto es muy sencilla, porque está llena, el libro de rezos judío está lleno de menciones a cosas que tienen que ver solamente con los judíos, preceptos que tienen que ver solamente con los judíos, conceptos espirituales que tienen que ver solamente con los judíos. Esto no quiere decir que no deben rezar. Pueden rezar, está bien rezar, etcétera, pero a lo que me refiero es que no deberían usar un sidur. Y lo que quiero decir es, de vuelta, el rezo es un tema de conexión con Dios. Uno también hace peticiones y la forma en que nuestros sabios establecieron la estructura del rezo es que tenemos alabanza, peticiones, agradecimiento, pero en general el concepto es, de vuelta, una avoida, un trabajo que uno hace consigo mismo. De hecho, el Talmud mismo lo define al rezo, avoida shebalei, es un trabajo con el corazón, en donde uno se conecta con Dios. Entonces no tiene nada que ver lo que uno pida. ¿Querés pedir? Pedir. Pero no es el único concepto del rezo. Bien, Rap. Según Shimon el Tzadik, los pilares que sostienen al mundo son tres, ¿cierto? El estudio de Torah, los actos de bondad y la tefilá de los rezos. Pirkei Avos, sí, la ética de los padres. En cierta forma, el sacrificio, estamos hablando de ya del antiguo Israel, el sacrificio, el corban que se presentaba en el santuario, ¿reemplaza en cierta forma, o sea, la tefilá, el rezo, reemplaza el sacrificio? Bueno, en el Talmud hay dos cuestiones. Lo que dice el texto literal de nuestros sabios es sobre tres asuntos el mundo se sostiene. Toiro, avoido, milus hasal. Toiro significa el estudio de Toiro. Avoido literalmente significa ofrendas en el templo. Esa es la traducción literal. Y milus hasal significa mitzvot, preceptos.
son 613 para judíos, 7 para no judíos, con sus ramificaciones, etc. Nuestros sabios en el Talmud dicen que hay dos asuntos que llevan, digamos, a entender qué es lo que nuestros sabios quisieron estructurar para el pueblo de Israel con el rezo. Asunto número 1, Abraham estableció el rezo de la mañana, Itzhak estableció el rezo de la tarde, y en recuerdo de ciertas actividades, no importa, de Jacob, él durmió en Parshas Vayishlach, durmió en Parshas Vayetze, durmió en el lugar donde estaba el Beis Hamikdash, el templo. Jacob estableció el rezo de la noche. Esto es una versión. Otra cosa que dice el Talmud es que en realidad los rezos son reemplazo de las ofrendas en el templo. Y ahí está este asunto de avoida, avoida como traducido ofrendas en el templo, avoida traducido rezo, trabajo con uno mismo, con el corazón, etc. El rezo de la mañana es por la ofrenda que se hacía todos los días a la mañana, el rezo de la tarde, por la ofrenda que se hacía todos los días a la tarde, y el rezo de la noche, dice el Talmud al comienzo en Brajois, por las grasas que se iban quemando y las partes de ofrendas que se quemaban durante la noche, se estableció un rezo a la noche. Entonces, el Talmud mismo establece estas dos cuestiones. Ahora, ¿esto quiere decir que Bnei Noach deberían rezar mañana, tarde y noche? No, no necesariamente. Esto es algo que el Talmud, nuestros sabios de la Gran Asamblea en la época del Segundo Templo, el comienzo del Segundo Templo, establecieron para el pueblo de Israel. Entonces ahí yo veo, hay gente preguntando, ¿hay horarios de rezo? No, no hay horarios de rezo, no hay cantidades de rezo que un Noach o una Bas Noach, hombre, mujer, deberían hacer. No, no los hay. De hecho, es una discusión clásica entre Maimónides y Nachmanides, famosa sobre si el rezo es una mitzvah, un precepto o no, precepto bíblico o no. Maimónides va a decir que sí, y Nachmanides va a decir que no. Y Maimónides va a decir que sí, y claramente lo escribe él en sus leyes de rezos, que los rezos, tal y cual son una mitzvah, bíblica, no tienen cantidad, ni forma, ni estructura, ni texto, nada. Nada. Si yo levanto o no levanto los brazos, no importa, digo, Dios, dame $100. Esto es un rezo. Dios, muchas gracias. Esto es un rezo. Dios, te quiero mucho. Esto es un rezo. Eso es lo que va a decir Maimónides. Nachmanides te va a decir, no, el rezo es solamente una mitzvah, una obligación cuando uno necesita algo. Ahí necesitas algo, ¿a quién se lo vas a pedir? A Dios. Es el único que te puede dar o no, Dios libre y guarde, cualquier cosa que uno pida. Más allá de si te lo va a dar o no, este es otro problema de él, digamos. Pero entonces, ¿hay horarios de rezo para Bnei Noach? ¿Hay cantidad de rezo? No, la respuesta es no, no las hay. No. Excelente, muy buena la respuesta, Rab. No sé si Feibel por ahí tiene preguntas desde el público, desde Facebook. Ya estaremos leyendo los que aparecen acá, Rab. Feibel. Saludos, querido Rabino Turbia. Hay una pregunta que dice, se llama Jorge, es de Honduras, dice, yo soy Ben Noach, he estudiado mucho y he visto en un libro que se llama el libro del Gilgul, que Adán tuvo 130 años siendo impuro, y la pregunta es, ¿el hombre Ben Noach también debe de cuidar su pureza masculina? Ok. Si uno se fija en el comentario del Ora Haim, no voy a explicar todo el asunto ahora, no me parece la forma, etcétera, pero si uno se fija en el comentario del Ora Haim, el santo Ora Haim, en Parshas Jukas, es muy interesante la perspectiva que él tiene sobre cómo se aplican las leyes de Tuma, que eso significa impureza, y Tahara, pureza, para no judíos. Él lo dice ahí clarísimo, de vuelta, no es ahora el momento para todo el detalle, pero en la práctica, legalmente hablando, alágicamente hablando, no se aplican esas leyes para Bnei Noach, se aplican para judíos. Entonces, no es el mismo asunto, no tienen que ir a la mikve o hacer baño ritual, no es exactamente igual. No alcanza solamente con leer lo que la Toira dice y decir, bueno, todo esto se aplica a mí también. No. Hay que sentarse, ver detalle por detalle qué asuntos sí se aplican, qué asuntos no se aplican. Entonces, en respuesta a Jorge,
No, no es. Primero que nada, el primer hombre no vivió en impureza. Se separó de su mujer, no quiere decir que vivió en impureza. Son dos cosas diferentes. No, habría que mirar el texto del libro que menciona. Eso, punto número uno. Punto número dos, incluso si no quiere decir el tema impureza por la relación íntima, etcétera, no se aplica a Bnei Noach. El tema impureza, no. Está hablando sobre Será Batalá. Sobre el Zera Levatala es otra cosa, pero ¿quién dice que el primer hombre hizo Zera Levatala los 130 años que estuvo separado de su esposa? ¿Eso está escrito en el libro? Habría que verlo. Y estoy esperando que me responda. Él dice que leyó que son 130 años que él estuvo sin Eva. ¿Pero eso quiere decir Zera Levatala? Es la pregunta que él hace. Sobre la, seguramente que le dice pureza masculina a la Será Batalá. Estoy esperando que le responda. No sé. Tengo mis serias dudas de si eso es lo que está escrito en el libro. No creo. Yo también. Yo también. Gracias, querido. Gracias, querido Rabino. Bien, Rab. Mire, tengo una pregunta. Voy a leer las preguntas que están en el chat, Yochebed, y te doy el pase a ti, ¿ya? Dice Yair, ¿influye para la llegada de la era mesiánica el incremento cuantitativo de una ágida? Qué interesante. Pregunta interesante. A ver. Habría que sentarse a definir ampliamente qué significa no ágida. A mí me gusta más decir gente no judía que sigue el mensaje del judaísmo para no judíos. Más que decir no ágida. Porque, a pesar de que yo lo uso también el término, ¿sí? No es que no estoy hablando mal de nadie ni nada por el estilo, yo también lo uso el término. Pero ¿por qué digo esta división, esta diferencia? Porque no ágida suena como una nueva religión. Y una de las cosas que dice Maimónides, clarísimo, pero clarísimo, en capítulo 9 de Leyes de Reyes, el Rambam dice, está prohibido el Hadesh Das, hacer una nueva religión, no existe una cosa así, obviamente desde la perspectiva del judaísmo. Después cada ser humano hace lo que quiere y lo que puede. Tenemos musulmanes, tenemos cristianos, un montón de gente y no vamos a ir a hacer nada porque esa gente hace una nueva religión. Que hagan lo que quieran. Pero lo que voy es, desde la perspectiva del judaísmo, no existe hacer una nueva religión. Entonces, para mí es más gente que sigue el mensaje del judaísmo. Está el judío o la judía, lo mismo, hombre y mujer, que sigue el mensaje del judaísmo, y está el no judío que sigue el mensaje del judaísmo. Cuanta más gente siga el mensaje del judaísmo, sin duda estamos más cerca de Moshiach. Sin duda. Muchas gracias, Rab. Yochebed tenía la manito levantada. Yochebed. Sí, buenas tardes, Rab Tubia. Bueno, mi pregunta es ¿qué con respecto a los sidurim que hay a la venta o digitales del Rab Spinoza, de Breslev y de otros más? Entonces, ¿es incorrecto rezar con ellos? Bueno, tendría que sentarme a ver cada uno de ellos, a ver qué dicen los textos. Esa es la verdad. No los tengo adelante mío como para decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Yo hice una aplicación, se llama Bnei Noach, y ahí hay varias propuestas de rezo. A propósito, no se llama Sidur. Son rezos propuestos, que muchos de ellos son salmos, son teilim. Para responder tu pregunta concretamente, tendría que sentarme con el libro y ver, y decir esto sí, esto no. Sí. Bueno, gracias, Rab. Y sí tengo su aplicación y la usamos y es fantástica. Somos dos, ¿ah? Y yo también le pedí permiso a Rab Tubia también para poder subir contenido de Bnei Noach. Rab, antes de darle el pase a Israel, recuerda, Israel, que tenemos 3 minutitos. Tengo una pregunta también de Diego Alfonso. Aparentemente hay una fracción de su familia que todavía pertenece al cristianismo, pero pregunta, ¿qué Tanaj debo leer con ellos para que conozcan al Eterno? Bueno, yo te recomiendo, hay unos libros muy buenos de una editorial en Argentina, se llama Bnei Sholem,
se llaman El Pequeño Midrash Dice o El Midrash para la Familia. Creo que le están cambiando ahora en la edición el nombre. Esos libros están muy, muy bien armados para chicos, para niños. En adición a esto, si no tenés esos libros o lo que sea, podés leerle simplemente las historias de Abraham, Isaac, Jacob, la creación, ni que hablar, ¿sí? Todo el comienzo, todo el primer libro de la Torá, Bereshit, básicamente entero, se los podés leer para que entiendan, por así decir, entre comillas digo, el viaje de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos estos personajes, Noah, etcétera. Y ni que hablar, podés leerles el Tanaj entero, en realidad. El libro de Yoshua es interesante, por lo menos al comienzo. El libro de Shmuel es súper interesante, con toda la historia del rey David, del rey Salomón, Shlomo Melech. El libro de Reyes a veces es un poco aburrido y medio triste por toda la idolatría que hacía la gente. Pero bueno, Shoftim también, Los Jueces, es un libro muy interesante. En la práctica puedes leer toda la Biblia, sin ninguna duda. Hay cosas que van a ser más prácticas para chicos, y cosas que si son muy pequeños, mejor como dejarlo de lado, simplemente porque son muy pequeños y no están listos para procesarlo. Por ejemplo, cuando David Amelech básicamente manda a matar a Uria para casarse con Batsheba y la ve a Batsheba y se está bañando, bueno, no son cosas para chicos. No hay nada malo con la historia, y de hecho el Talmud dice que David Amelech no pecó. Ok, esto lo podemos discutir, pero no es para un niño, no necesariamente es algo para chicos. Entonces, lo mejor es leer la historia antes y seleccionar como padre, madre, y decir, bueno, esto sí, esto no, de acuerdo a la edad de los chicos. Excelente, muy buena recomendación, Rab. Es muy buena la recomendación, tiene mucha razón. Rab, muchas gracias. Me falta Israel. Israel, no lo puedo dejar afuera, Israel. Buenas tardes, Rabino Server. Mi nombre es Israel Berman. Tengo una pregunta. Cuando estaba Noah en vida, ¿él no conocía la Torah oral? Sí conocía. Pues, o sea, él ya tenía la Torah oral. Lo que no sabemos es qué texto tenía. Yeah. Prueba de esto lo trae Rashi también en su comentario. La prueba de esto es que Dios le dice que tiene que traer animales puros, animales impuros. ¿Cómo sabía qué animal era puro y qué animal era impuro? Todavía no se dijo todo esto. No aparecían en las leyes todavía. Y después él hizo ofrendas y a los animales puros. ¿Sí? ¿Cuáles eran? ¿Dónde está escrito qué animal es puro y qué animal es impuro? Y aprendemos que no sabía Torah. Esto lo dice Rashi. Comentario. Pero exacto qué texto estudiaba no tenemos la menor idea. Claro. Que yo sepa, nadie lo sabe. Él sí llevaba Torah. Él sí llevaba Torah. En otras palabras, él ya llevaba una raíz yudí. O sea, aunque todavía no había el pacto, todavía no había sido creado, vamos a decir, el pueblo hebreo, que parte arranca con Abraham, él ya traía algo. Él ya traía parte de él no estaba en idolatría. Él era monoteísta. A ver, el primer hombre también. Igual que Abraham. De hecho, desde el primer hombre en adelante, no hubo ni una generación en donde no hubo por lo menos una persona que, digo, entre comillas, para simplificar la cuestión, conocía a Dios. Que profecía, que nivel de profecía, ok, podemos discutir, pero desde el primer hombre en adelante, no recuerdo los nombres de todos los personajes, sí, pero Claro. Chase, Enosh, Mesushelach, Noach, Shem, si uno va bajando en el final de Parshat Noach, uno va bajando en el texto y se va viendo final de Parshat Bereshis, uno ve los nombres de estos personajes, estos líderes conocían a Dios, sabían quién era Dios. De hecho, Dios atrasó el diluvio 7 días en honor de Mesushelach. Era un tzadik, y no era un judío. Sin duda, eran los judíos. Muy bueno. Bueno, sabemos que todos nos enseña la Torah antes, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y después nos sella en la boca. O sea que en el fondo de nuestra mente, la Torah está allá adentro. No sabemos cómo sacarla. A mí me gustaría hacer una nota, si me permiten, con el tema del tiempo. Me gustaría hacer una pequeña nota, lo voy a hacer lo más corta posible. Conozco Israel este Midrash. Antes Rivka estaba hablando del Ramjal, probablemente en Derech Hashem, probablemente ese es el libro. No necesariamente todos los libros y todo lo que está escrito se aplica a Bnei Noach. Esto lo mencioné ya antes también.
hay que mirar, hay que tener cuidado. No es tan simple. No es tan simple. De hecho, sí, todo el asunto que se mencionó antes de Ramjal, etcétera, Moishe Luzzatto, se sacó efectivamente de Derech Hashem. Les recomiendo que se fijen, Derech Hashem no habla muy bien de Bnei Noach. Entonces no podemos cut and paste, recortar y pegar y decir, bueno, porque Ramjal dijo así, y entonces no necesariamente, hay que tener cuidado, hay que observar, hay que pensar. Yo no sé, y lo repito, no sé, así que no estoy diciendo que yo no sé si esta idea de que se le enseña al niño, la neshama, al alma, toda la toira antes de salir y luego se le trae, no sé si está hablando de no judíos. Claro. Al revés, ¿dónde dice que está hablando de no judíos? O sea, para asumir algo así, hay que tener una fuente. Claro. En el, yo diría, 90 o más por ciento de las frases que dicen estos sabios, no está hablando de no judíos. Esto no quiere decir que no tengan alma, esto no quiere decir que no sean buenos, no. Estamos acá por una razón. Estamos acá porque estamos aprendiendo, estudiando, somos seres humanos, Dios nos quiere a todos, esto todo vale. Pero hay que ver si cada frase de nuestros sabios se aplica o no a los no judíos. No necesariamente se aplica, no. Bien, Raf, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Raf. Y tenemos la última pregunta. Dale, no hay ningún problema. En este momento estamos transmitiendo para México, República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, para muchos países, a través de Radio Noágida Breslev. Y ellos también quieren hacerle llegar una pregunta. Chiquillos. Por favor. Muchas gracias. Saludos a todos, estimado Rabino, y un saludo de nuestros amigos de la red no ágida. Y tenemos muchas preguntas, pero solamente una. La declaración no ágida, la declaración máxima del Shema Israel, ¿también podemos hacerla nosotros, los no ágidas? Oh, muy buena pregunta. El Hiddo, Jaime Yosef David Abdullah, finales del año 1700, escribe en un libro que es un diario, Maagel Toib se llama. Él escribe en el diario que sus viajes se encontró en Francia, en París, dice que se encontró con, así escribe, con un no judío, no recuerdo si pone el nombre, y le empezó a hacer unas preguntas. Hay que entender, este personaje Hiddo es una autoridad del mundo sefaradí gigante. Estamos hablando de estos rabinos gigantes. Y se puso a charlar con este no judío y le preguntó, ¿usted cree en el Dios de Israel? Y el no judío le dijo, sí. Pero realmente en el Dios único Israel, y ya que sé que se cuánto, sí, contestó. Y el Hiddo le dijo, entonces diga a la mañana y a la noche, Shema Israel. Esto es lo que el Hiddo escribe sobre lo que él le dijo a otra persona. Y acá vemos claramente que un no judío, no judía es lo mismo, ¿sí? Hombre y mujer es todo igual. Un no judío que realmente cree en el Dios único, todopoderoso, sin intermediarios, etcétera, puede decir el Shema Israel a la mañana y a la noche. O sea, la novedad es ni siquiera solamente una vez al día, lo puede decir 2 veces al día, una vez a la mañana y una vez a la noche, sin duda. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Saludos y bendiciones. Saludos. Igualmente. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Raf, muchas gracias. De verdad, una bendición poder tenerlo acá. Había tenido la oportunidad de entrevistar o participar en una entrevista junto con usted cuando está ahí en la comunidad no ágida de Chile, donde está Saúl Asto. Así que para mí, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad de tenerlo acá. De nada, que sea con braja, con atzlaja, con bendición, con éxitos. Y hay que estudiar, no le tengan miedo. Hay que estudiar, hay que preguntar, y hay que estudiar. Y cuando uno entiende, sigue estudiando y preguntando, y después sigue estudiando y preguntando, y no termina nunca más. Que Dios es infinito, así que hay que estudiar. Así es. Muchas gracias, Rado. Muy bien, gente, éxito.